Ahora sí que me gustó. Venía pensando mientras había tomado el ómnibus y durante toda esta mañana estaba revisando algunos apuntes pensando en qué es lo que yo podía compartir con ustedes. Y siempre es bueno, ¿no? Hay un pasaje bíblico que dice que el hombre sabio del buen tesoro, ¿cierto? Saca cosas nuevas y también cosas viejas. No, el sabio no va a sacar cosas malas, saca cosas viejas. Ya hay gente que tiene la habilidad de siempre estar buscando lo nuevo, pero en más de una oportunidad es bueno mirar hacia el pasado y poder ver aquellas cosas que pueden ser un beneficio para el presente. Una de las cosas que yo siempre tengo, en mi juventud, una de las cosas que yo aprendí era a valorar las experiencias de los ancianos. Cuando uno es joven es difícil captar esto, pero yo me di cuenta que la rebelión del joven muchas veces parte por negar los acontecimientos de los ancianos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es bueno sacar cosas y escarbar, y yo estaba escarbando dentro de todos aquellos apuntes que tengo de años y algunos que nunca ni siquiera he predicado o he ministrado, y de pronto me encontré con una joyita, ¿viste? De esas joyitas, perlitas preciosas en un tiempo de meditación del pasado y me lo trajo al presente. Y yo quiero compartir algo que el Señor me habló hace mucho tiempo atrás, que ha sido parte de una meditación del libro de Mateo. Yo estuve el año pasado, a principio de año, casi unos 6 o 7 meses, solamente meditando en el libro de Mateo. Y hubieron varias predicaciones que yo di aquí en la iglesia que estaban íntimamente ligadas al libro de Mateo. Ustedes no sé si se acordarán, pero di varias predicaciones y una de esas ya meditaciones es la que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Así que algunos ya están abriendo la Biblia en Mateo. ¿Cómo supieron? Quiero que abran su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Y el título de este mensaje es Entre el milagro y la purificación. Entre el milagro y la purificación. ¿Lo encontraron? Póngase de pie. Así hace un poquito de ejercicio. Con el frío siempre es bueno pararse, sentarse, pararse. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirando dijo: ten ánimo, hija. Qué bien, ¿no? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían ellos? Se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Nosotros aquí vemos, ¿no se sienten todavía? Nosotros aquí vemos 2 milagros. Y en los evangelios que aparecen, siempre aparecen juntos.
el milagro de la mujer con flujo de sangre desde hace 12 años y la niña que con 12 años había muerto. ¿Coincidencia? Interesante, ¿no? Una mujer que estaba enferma hace 12 años y una niña con 12 años que acababa de morir. Dentro de este milagro, nosotros tenemos varios deseos y anhelos del corazón, pero hay dos principales. El primero es la sanidad. La sanidad. Y el segundo, la resurrección. Sanidad y resurrección. Todos los que van a Jesús van con un deseo en su corazón. La pregunta en esta tarde es, ¿cuál es el deseo que hay en tu corazón para ir a Jesús? Cierra tus ojos y ten una pequeña oración con Jesús. Y la pregunta que yo tengo para ti, ¿cuál es el deseo de tu corazón para encontrarte con Jesús en esta tarde? Siga orando. ¿Es un milagro? ¿Es una respuesta de Dios? ¿Es una sanidad? ¿Es una resurrección? Siga orando al Señor. ¿Es una liberación? ¿Es un imposible? Padre, aquí está tu palabra y la hemos leído. Y yo quiero orar, Señor, en este día, que tu revelación venga sobre nuestras vidas. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente para entenderla. Venimos delante de ti con todos nuestros deseos. Venimos delante de ti con todos nuestros anhelos. Mas, Señor, queremos verte en esta tarde en forma sobrenatural en nuestras vidas. Queremos que un milagro acontezca. Queremos que tu presencia se desate en nuestras vidas, Señor, y conforme a esta necesidad que hay en nuestro corazón, te pedimos, Señor, que tú respondas a nuestra necesidad, así como lo hiciste en aquel tiempo. Dios, yo quiero reprender toda obra del diablo, toda forma de impedimento que puede haber a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de creencias. Señor, toda forma de distracción que puede ocasionar el menguar en la fe, el no escucharte a ti. Tu presencia está tan fuerte en este lugar y no queremos nada que robe tu gloria. Yo oro, Señor, para elevar la expectativa, que cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos salir bendecidos, felices, alegres de haber oído tu palabra. Señor, yo quiero declarar, Señor, lo sobrenatural cambiando la historia. Yo declaro que tú cambias la historia, Señor, y que tú creas una expectativa tremenda sobre nuestras vidas de aquello que tú vas a hacer en nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú traes sanidad y tú reprendes la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Tomen asiento. Hay muchas razones por las cuales una persona puede ir delante de Jesús. Hay gente que va a Jesús porque quiere escuchar sus enseñanzas. Hay personas que van a Jesús porque escucharon de otros acerca de Jesús. Hay gente que cree en Jesús y tiene su propia forma de pensar con relación a Jesús. Tú hablas con ellos y ellos dicen, Él es un maestro, un buen maestro, como todos los otros. Un tiempo hablaba con un amigo y este amigo decía, Jesús es un líder espiritual, como lo fue Mahoma, como lo fue Buda, como lo han sido muchos otros líderes espirituales. Un buen maestro espiritual. Pero cuando una persona tiene una necesidad muy grande en su corazón, esa necesidad le puede llevar a buscar a Jesús de una manera como nunca antes lo ha visto. Una persona que tiene una necesidad grande en su corazón puede llevarlo a encontrarse con aquel Jesús que quizás ni siquiera se imaginó encontrar,
cuando haya realmente la respuesta a su necesidad. Muchas veces encontrarse con Jesús nos va a implicar con encontrar la respuesta a una necesidad de algo que nosotros no pensábamos que era una necesidad. Fíjate que aquí hay dos casos que son muy interesantes de destacar, y es el caso de esta mujer que hace 12 años, cierto, tiene flujo de sangre, un problema, cierto, de una menstruación que no puede ser curada, que no puede ser sanada, y aquellas hermanas que han padecido de estos problemas, a veces no son 12 años, pero a veces son un breve tiempo y causan mucho sufrimiento. Yo conocí una hermana en el ministerio que tenía problemas. Ella de los 30 días pasaba 15 días menstruando. Cada cierto tiempo tenía que ir al médico porque tenía problemas de anemia, tenían que recetarle cosas y dice que era insoportable, no podía vivir su vida tranquila. Así que imagínense esta mujer que hace 12 años no podía, cierto, menstruar, en el problema que ella tenía. Pero antes de hablar de ella, yo quiero ver varios aspectos de los milagros que acontecen, porque no es solamente el milagro de estas dos mujeres. Hay un escenario en este evento que nosotros necesitamos destacar. Y hay varios puntos que yo quiero destacar. En primer lugar, está la situación del hombre que llega delante de Jesús. ¿Te diste cuenta? La primera persona que llega delante de Jesús no es una persona enferma. ¿Quién es? Es el principal, dice, un principal de la sinagoga, que era el padre ¿de quién? De una niña que se había muerto. Es interesante poder ver a este hombre porque dice que era un hombre principal. ¿Qué quiere decir principal? Un hombre importante. Un hombre distinguido. Se me imagina algún sacerdote de la sinagoga o algún líder de la sinagoga. Alguien que realmente tenía, como dicen en Chile, sus jinetas. Sin embargo, a este hombre no le importó ser alguien principal. Es interesante que cuando las necesidades nos superan, los cargos que nosotros podamos tener o los privilegios que se pudieron alcanzar en la vida no tienen valor alguno. Hay gente que hoy puede ostentar de un cargo importante en su vida y el orgullo, ¿cierto?, puede tenerle con la nariz, se usa acá también eso de la nariz, ¿no?, con la nariz bien elevada. Pero cuando hay una necesidad, poco importa. Cuando nosotros queremos ver un milagro, cuando nosotros queremos ver un cambio, ¿qué importa el orgullo? ¿Qué importa la arrogancia? Cuando nosotros somos quebrados por una necesidad tan grande, el orgullo puede quedar a un lado. Yo he visto en esas procesiones religiosas gente arrodillada, moviéndose kilómetros de rodillas. ¿Ya? Y sus rodillas todas rotas. No sé si ustedes lo han visto con Sancón o con otras divinidades. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa a fin de ver el milagro de Dios. Los religiosos están dispuestos, mira, a humillarse, a arrastrarse a fin de ver el milagro de la divinidad. Y este hombre, un principal de la sinagoga, no escatimó lo que otros pudieran pensar. Sencillamente llegó delante de Jesús y se postró. ¿Saben lo que es postrarse? La misma palabra de postración es la misma palabra para adoración. Es una palabra griega que define lo mismo, proskuneo. Y esta palabra adoración ya se define literalmente como alguien que se inclina para besar la mano de otro. Se postra y le besa. Delante. Es lo que hace un siervo delante del rey. Es lo que hace, cierto, un siervo delante de una autoridad. Y aunque este hombre, cierto, la gente lo consideraba como un principal, no tuvo el problema de inclinarse delante de Jesús porque él necesitaba la ayuda
de Jesús. Lo que quiero destacar de este hombre es que al parecer este hombre sabía que su hija ya estaba muerta. Y en medio de los imposibles, lo que es digno de destacar de este, que fue delante de Jesús. Había una pizca de esperanza en el corazón de pensar que Jesús podía cambiar su historia. Y llega delante de Jesús y le dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero si tú la tocas, mi hija será salva. ¿Cuánta gente tiene esta expectativa? ¿Cuántas personas tienen la expectativa de que Jesús vaya y toque a alguien para que acontezca el milagro? ¿Cuántas personas a veces no buscan su propio toque? Hay gente que sufre porque otros sufren. Y este hombre es el caso de este hombre. Es su hija. Tiene 12 años. Mi hija la semana pasada cumplió 12 años, la más pequeña, Romina. 12 años, exactamente lo que tiene esta niña. Yo, bueno, le besaría los pies a Jesús, haría cualquier cosa para que ella fuera resucitada. Lo digno de destacar que este hombre tenía esta pizca de esperanza. Qué triste es ver personas que no tienen esperanza. Y él no busca el toque para él, él busca el toque para otros. Y llega un tiempo en la vida cristiana, cuando uno crece y madura en el cristianismo, entonces ya uno no empieza a buscar solo para uno, si uno también quiere ver el toque en la vida de otras personas. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice: voy a tocarla. Y sale con el hombre, ¿no? Ya ahí va con el hombre. ¿Qué sucede en el camino? Aparece una mujer. Y esta mujer tenía una plaga en su vida, que más que una enfermedad, era una verdadera condenación en ella. Y esto es lo segundo que yo quiero destacar. Que esta purificación, esta sanidad, ya no solamente redime su cuerpo físico, sino que redime su imagen delante de la sociedad. Te explico. En aquel tiempo, una mujer que tenía problemas en esta área era una mujer considerada inmunda. Era una mujer a la cual no podía entrar en el templo, no podía acercarse a otras personas, no podía tocar algo, porque lo que tocaba para los religiosos quedaba inmundo. Esta mujer era considerada dentro de la escala de valores casi como una leprosa, porque mientras una mujer estaba en el ciclo menstrual no podía tocar nada. Era normal, ¿cierto? Cuando el periodo era normal, pero pensá en 12 años. Piensa en 12 años de vida en donde la mujer está bajo este peso de condenación, un peso de condenación religioso, un peso de condenación, ¿cierto?, de otras personas. Este toque que está buscando esta mujer no es solamente el milagro de la sanidad física, sino que también es el milagro del reconocimiento delante de la sociedad como una mujer totalmente pura. En este segundo evento no es alguien que está buscando la ayuda por otra persona, sino que estamos viendo a una mujer que está buscando su propia ayuda, su propia liberación, su propia restauración. Ahora, ¿puedes imaginarte la anemia que tenía esta mujer? ¿Puedes imaginarte cómo llegó delante de Jesús? Hay un texto bíblico que dice que ella se abrió paso entre la multitud. ¿Puedes imaginarte cómo llegó delante de él? ¿Tú crees que llegó caminando? Y dice: Jesús, ¿lo toco o no lo toco? ¿Lo toco o no lo toco? Sí, lo toco. Yo no creo que ella llegó así. Yo creo que ella venía con sus últimas fuerzas, con su último agotamiento, pasando a llevar todo el criterio o todo lo que la sociedad podía pensar de ella.
Ella dejó a un lado todo lo que otros podían pensar de ella y ella llega y se mueve entre medio, ¿cierto?, de la multitud, con toda su debilidad, con todo su problema, con toda su enfermedad. ¿Qué le importaba lo que otros pudieran pensar? Ella se mueve y en medio de su debilidad toca el manto de Jesús. Para que una persona pueda ver el milagro del Señor, necesita reconocer que necesita el toque del Señor. Y necesita moverse en base a esa fe de la búsqueda del milagro. De tratar de encontrarse con ese milagro poderoso, con ese milagro que quizás nadie tiene esperanza de que ella pueda ser una persona libre. Y tiene que pasar a llevar todos los criterios de otras personas. Hay gente que nunca van a creer en el milagro, pero para que tú puedas recibir ese milagro, tú necesitas creer y moverte entre medio de la gente. Yo pensaba en esta mañana cuánta necesidad hay de ver milagros en este tiempo. Cuánta necesidad hay de ver milagros verdaderos. Milagros reales, milagros que produzcan fe, milagros que produzcan transformación, aunque en general el milagro no produce fe, ¿ya? Pero eso es parte de otra enseñanza, ¿ya? El milagro puede generar expectativas de cambio, sí, pero el milagro no genera fe, ¿ya? El milagro quizás genera reconocimiento del carácter de Dios, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, por otra cosa. Amén. Entonces esta mujer se mueve e encuentra el milagro. Ahora puedes pensar en Jairo, en la persona que iba caminando con Jesús. Puedes pensar en este detalle, en lo que Jairo estaba pensando mientras Jesús se detiene para atender a esta mujer. Jesús tiene esta habilidad de tomarse el tiempo para atender las necesidades de otras personas mientras va camino a responder tu propia necesidad. Jesús tiene la habilidad de responder a las necesidades de otras personas mientras va camino a responder tu propia necesidad. Yo me he encontrado con esto muchas veces. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que yo estaba orando por finanzas. Bueno, generalmente oro por finanzas. Casi siempre oro por finanzas. Y recuerdo que todo el mundo se estaba preparando porque querían ir a Estados Unidos, hermano. Pucha, había un evento del ministerio nuestro de Copón en Estados Unidos. Yo nunca había salido, hermano, del país. No, miento, yo ya había estado una vez en Uruguay. Pero iban a Estados Unidos y todos se animaron y empezaron a orar por la finanza, y le empezó a llegar finanza a uno, le empezó a llegar finanza a otro, y le llegó finanza a todo. Y al final el líder del ministerio me dice: bueno, Daniel, tú te quedas entonces liderando acá mientras nosotros vamos al evento, porque alguien tiene que hacerse cargo. Y yo le dije: amén, gloria a Dios, aleluya. Pero en el fondo de mi corazón la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué ellos sí, yo no? ¿Por qué ellos tienen que ver el milagro? ¿Por qué ellos? Yo recuerdo que había una que recién estaba llegando al ministerio, hermano, y aparte se portaba mal. Y vos decís: ¿pero por qué? Si yo aquí estoy, pero pilas contigo, Dios, yo te oro, yo te busco, yo te amo, yo te sigo, yo voy contigo a todas partes. ¿Y por qué a ella sí y a mí no? Y nunca me voy a olvidar el día que se fueron. Cuando ellos se fueron y se despidieron con un abrazo y después me llegaban los correos, las cartas noticias, y hubo una charla tremenda, y el director, y se movió el Espíritu Santo, y ocurrieron milagros, y vos te quedás así como: ¿cuándo, mi Señor? Y yo pienso en este hombre. Hay un pasaje que no está aquí, que dice que cuando la mujer tocó a Jesús, Jesús se da vuelta y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Al parecer Jesús no vio inmediatamente quién le había tocado. Había salido poder de él y él se había dado cuenta. Y yo creo que Jairo lo queda mirando como diciéndole: pará con eso, está toda la gente en este lugar apretándote.
Sigamos adelante, vamos a atender. Mi hija está allí esperando. Vamos, que necesito que tú hagas el milagro en mi hija. Sin embargo, Jesús se para, toma su tiempo para atender la situación de otra persona y uno tiene que esperar. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos que esperar. Y esta es una de las cosas que yo admiro de este hombre. Hay personas ansiosas. No acá en Uruguay, en Chile deben de haber personas muy ansiosas. Pero acá no he visto en Uruguay personas ansiosas. Personas que quieren que las cosas sucedan ayer. Personas que quieren que las cosas ya acontezcan. Están orando, dicen, llevo 2 días orando por esto y no pasa nada. Hay gente que dice, llevo orando 3 semanas por esto y no pasa nada. Querido, no importa cuánto tiempo tú tengas que orar. Hay gente que se desilusiona tan rápido por no ver lo que les gustaría ver. Y sobre todo se desaniman más cuando ven el milagro en otro y en ellos no lo ven. Cuando ven el cambio en otro y en ellos no lo ven. Y dicen, conmigo nunca va a pasar esto. Conmigo nunca va a suceder. Y Jesús está ahí al lado. Solamente paró un tiempito para atender la necesidad del otro. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace el milagro sobre esta mujer. Que le limpia, le purifica, le transforma delante de la sociedad y sigue su camino. Y yo quiero que observemos una cuarta cosa que aparece aquí en el versículo 23 y 24. No me cerraron la Biblia, ¿verdad? Siempre les he dicho, ustedes saben que cuando yo predico no quiero que me cierren la Biblia. Los tengo a todos identificados y algunos que están buscando. Tranquilo, voy a hacer cuenta que no veo. Ya están discipulados en esto. Dice el versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Hay una tercera cosa que yo quiero destacar de este pasaje. Yo ya no sé si es tercera, cuarta o quinta. Pero hay otro punto que yo quiero destacar. El alboroto de la gente. Dice que cuando Jesús llegó al lugar había un alboroto. ¿Qué es un alboroto? Un desorden. Sábado en la noche, hermano, 3 de la madrugada. Hay una fiesta al frente o atrás. Sé que no pasa eso por su barrio. La música, como dirían en Chile, a todo chancho. Y la gente y parecen muy felices. Y de pronto se arma un alboroto. Alguien quiebra una botella, se rompe el vidrio, alguien sale sangrando y uno mira por la ventana y dice, ¿qué alboroto es este, hermano? Un alboroto es un escándalo. Un alboroto es un bullicio indebido. ¿Ya? Alguien está dando alboroto, alguien está exagerando el tono, alguien está haciendo algo que realmente no debiera estar haciendo. En bien criollo sería barullo. ¿Qué barullo es ese? ¿Qué alboroto es ese? ¿Ya? ¿Por qué estaba esta gente allí? Te explico. Recuerda que la niña acababa de morir. ¿Y qué hace la gente cuando alguien muere? Va a visitar, va a animar a la gente. En aquella época era diferente a nuestras épocas. En nuestra época, cuando hay un funeral, la gente trata de guardar compostura, silencio. En aquella época no. Hay música, música suave, ¿no? Viste que estaban tocando la flauta, ¿no? Y algunos lloran. Pero ¿sabes que muchos de los que lloran en los funerales no lloran sinceramente? En aquella época la gente era pagada. Y creo que en estos lugares, tiempo antiguo, también existía esa tradición. O sea... No necesito pagarte porque has llorado bastante últimamente.
Y, y resulta que llega, ¿cierto? A la gente se le pagaba. Les pagaban y las personas ¡guau! Empezaban a llorar. Y entre más inspiraba lástima, ¡guau! Este paga doble. Era interesante ese tipo, esa cultura, ese tipo de creencia, y hasta el día de hoy acontece eso. Entonces cuando Jesús llega, ve este barullo. Ahora, yo puedo ver varias cosas en este tipo de personas. Este tipo de personas tenían varias convicciones. En primer lugar, tenían la convicción de que la niña había muerto. En segundo lugar, tenían la convicción de que ellos tenían que estar allí para consolar a la familia. En tercer lugar, ellos tenían la convicción de que esta niña no iba a resucitar y que nadie podía resucitarla. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Lo sabemos porque cuando Jesús llega allí y les dice la niña está dormida, ¿qué hacen ellos? Se burlan. Y la burla es una manifestación. Es una expresión de incredulidad. Puede ser una manifestación de incredulidad con respecto a lo que el otro dijo, ¿cierto? El otro dice, no, está muerta, duerme, y es, pero si yo la vi, está muerta, está pálida, está fría. A esta no la despiertan con nada si está muerta. Yo la vi con estos dos ojos que están aquí. Está muertecita. Entonces, obviamente, ellos habían visto y ellos creían lo que habían visto. No podían creer lo que Jesús estaba diciendo. Y eso era causa de burla. ¿Cómo que está dormida? Pero lo segundo que podemos ver de esta ironía o de esta burla es que no solamente representa, ¿cierto?, la incredulidad hacia la otra persona, sino la convicción personal de que es irracional que suceda el milagro. Y esto también es fuerte. Porque hay un argumento mental, hay un argumento emocional, hay un argumento muy fuerte para no creer lo que Jesús está diciendo. Y yo creo que este era el alboroto más grande que podía haber. El alboroto de personas que no estaban dispuestas a ver lo sobrenatural de Dios en ese momento. La gente que venía siguiendo a Jesús, los que venían con Jesús, algunos de ellos ya habían visto el milagro. ¿Qué milagro vieron? El de la mujer sanada, ¿te acordás? Ellos ya habían visto un milagro. Pero los que estaban allí no. Los que estaban allí tenían la convicción de que esta niña no se iba a levantar. Es interesante lo que puede ser la burla, la ironía, la risa irónica. Yo no sé si alguna vez se rieron de ti por algo que tú dijiste. ¿Se te rieron alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Pésimo, pésimo. Yo a veces he estado en algunas reuniones donde uno comete un error y el resto se empieza a reír, y a mí me llega a dar pena, hermano. Y uno trata de defenderlo, ¿no? Como de ayudar, no, se equivocó. Y a veces causa de risa, y tú te das cuenta que le afecta a la persona. Personas que están recién empezando a predicar o a enseñar, personas que tienen que enfrentar el público. ¿Ya? ¿Viste ese tipo de personas que tienen que cantar o tienen que hacer algo y quedan en blanco? Y dice, qué vergüenza, hermano. Y te da como vergüenza ajena y a la vez como ironía. A alguno le da risa. Es como cuando alguien se cae en la calle. Ya te da risa ver que otro se cae, pero te da vergüenza que tú te caigas. ¿Te pasó alguna vez? Uy, a mí me pasó. Me ha pasado varias veces. Un día voy caminando y me caí, hermano, tan ridículo. Y yo miro para todos lados. No hay nadie. Uno hace como que no entiendo. Siéntete para rápido. No hay nadie. Pero es gracioso ver cuando alguien se cae y vos estás mirando, ¿no? Y se para rápido. ¿Te da risa o no te da risa? ¿Cierto que da risa? ¿Vieron el programa Me río cuando me duele? ¿Cómo es?
Bueno, ese mismo. ¿Has visto alguno de esos tipos de caídas que tú dices esto no es para reírse? Yo he visto unas caídas en ese programa, hasta a uno le duele, ¡oh, Señor! Sobre todo esos que andan en las patinetas. Misericordia. Entonces la ironía es una manifestación del alma. La burla es una manifestación del alma. La burla puede llegar a ser diabólica, sobre todo cuando nos burlamos de otras personas con el único propósito de causarle un dolor, o con el único propósito de hacerle saber que es un ignorante. Yo luché con mi tiempo, en mi tiempo luché mucho con la ironía, luché con la exageración, ¿tá? Quizás porque yo mismo me defendía, entonces si el otro quedaba en ridículo yo me sentía más importante. Y luché mucho con eso. Y después uno llega y le dice, no, si es una broma nomás, ¡está destruido! ¿Cierto? Está destruido, quedó en el suelo, y después uno le dice, no, si era un chiste, muchacho, no es para tanto. Y ahí está Jesús. Por eso Jesús lo que hace con esta gente, los echa fuera, los manda lejos. Fíjate que la versión, la otra versión, la nueva versión internacional, dice que cuando los manda fuera, les dice, váyanse. Váyanse. La niña no está muerta. Y yo me puse a preguntar, ¿será que la intervención humana o la incredulidad humana puede impedir el milagro? ¿Por qué Jesús quiere que esta gente se vaya? ¿Será que la incredulidad de esas personas puede afectar el milagro? ¿Qué podemos hacer nosotros con esta multitud incrédula? ¿Qué se puede hacer con gente alborotadora que no quiere creer? Un día estaba escuchando una predicación allá en Buenos Aires, un pastor, ya delante de 2000 pastores, y le decía, queridos, hay momentos donde el problema no lo tiene el pastor, lo tiene la congregación. Hay momentos donde no es el pastor el que está ocasionando el conflicto en la iglesia, es la congregación. Hay congregaciones que no quieren aprender, hay congregaciones mal enseñadas. Y les dijo, queridos pastores, yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Si vos ves que tu congregación no funciona, cierra la puerta y abre una nueva congregación. Y yo quedé helado. Yo nunca había escuchado algo así. Hay gente que piensa que Jesús es democrático. En serio. Demócrata cristiano. ¿Sabías tú que el cristianismo no es democrático? Nosotros no seguimos las mayorías. Nosotros no vamos a creer en la legalización de la marihuana, aunque todos voten por la marihuana, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Impresionante. Jesús no es democrático. Por eso, aunque hay una multitud aquí, Él no va a seguir el consejo de las multitudes. Y tenéis que tener cuidado con consejos. Hay gente que te aconseja y te aconseja mal. Y escuchás a 20 personas que te aconsejan lo mismo y es un mal consejo. Vos a la única persona que tenés que escuchar es a Jesús de Nazaret. Por eso a estos alborotadores los echa. Váyanse. Y dice que una vez que ellos se fueron, una vez que ellos salieron, recién Jesús hace el milagro. ¿Será que hay cosas en nuestra vida que primero tienen que salir para ver el milagro? ¿Cuánta gente vive buscando el milagro y no lo encuentra? ¿Cuánta gente vive esperando un milagro y no llega nunca? ¿Qué peso había en esta gente? Lamentablemente, el cristianismo está basado
Jesús no siempre, ¿cierto?, salva a todo el mundo, alcanza a todo el mundo. Muchas veces nos da la sensación que pareciera que Dios, por ser Dios, tendría que salvar a todo el mundo. Pero la intención sí, la intención de Jesús es salvar a todo el mundo, pero la realidad real no es que Jesús vaya a salvar a todo el mundo. Hay como requisitos, hay como eventos. Y en esta expulsión, expulsa a la multitud, vamos a ver que en el contexto bíblico no es la única vez donde Jesús expulsa a la gente. ¿Qué hace Dios? Por ejemplo, cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, los expulsa del huerto. ¿Te diste cuenta? Entonces hay una tendencia, ¿cierto?, a que nosotros pensamos que Dios va a aguantar todo, pero Dios no aguanta todo. Y tengo la sensación de que el Señor no quería obrar el milagro delante de gente incrédula. ¿Ok? Caín también fue expulsado, fue echado fuera, porque sencillamente no escuchó la voz del Señor. Jesús, cuando está enseñando previo a ser crucificado, y habla sobre las 10 vírgenes prudentes y las 5 prudentes y las 5 insensatas. ¿Qué hace con las 5 insensatas? Quedan afuera. ¿Y te acuerdas de las cabritas y las ovejas? ¿Qué hace con las cabritas? Las deja afuera. Y dice, allí será él lloro y crujir de dientes. Y ahí nosotros llegamos a una conclusión. Porque el milagro de esta niña es un punto pívot, es un punto clave. Tú puedes ver la resurrección, tú puedes ver el milagro, o sencillamente puedes ser expulsado. Tú puedes ver lo sobrenatural de Dios, o sencillamente puedes ser desechado. Pensemos en la mujer que hace 12 años no tenía este flujo de sangre. La ley decía que esta mujer estaba muerta, era impura, estaba muerta para la ley, no podía entrar al templo. El derramamiento de su sangre la hacía una mujer contaminada físicamente, impura físicamente. Y los legalistas decían, esta mujer está muerta para la sociedad. Sin embargo, Dios hace el milagro y trae resurrección sobre ella, la purifica, la lava, la limpia, la sana completamente, la restaura completamente. Ahora llega delante de esta multitud y delante de esta niña que está muerta. Y en vez de purificarlo, de limpiarlo, ya desecha este grupo de personas por su incredulidad, las desecha por su maldad, las desecha, ¿cierto?, por no aceptar la palabra del Señor de que Él podía resucitar a esta mujer. Queridos, esto es clave para la vida del cristianismo y esto es clave para nosotros. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere traer resurrección sobre tu vida. Dios quiere purificar tu vida. Y nosotros estamos muchas veces en este punto. La pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la necesidad que te ha traído delante de Jesús? ¿Qué es lo que tú quieres ver en Jesús? ¿Tú crees que Jesús puede resucitar a los muertos? ¿Tú crees que el Señor puede resucitarte a ti? A través de una purificación, cambiarte delante de la sociedad, delante de los demás. Yo ya le he contado muchas veces, me acuerdo de esos días que yo despertaba después de la droga y del alcohol. Un día me levanté, ¿cierto?, y en el muro de mi casa, pero el muro hacia lo largo, no un grafiti grande, así decía. A mí me decían Repollito en aquel tiempo, ¿no? No te mueras, decía, ¿viste? No te mueras nunca, Repollito, así, pero grande. Si mi padre me dio una paliza después, decía, no te mueras nunca, Repollito. Y yo me acuerdo de ese tiempo, la gente me miraba con pena. Despertaba, una vez me desperté en una calle, otras veces despertaba en la casa de un amigo, y el día domingo para mí era olor a vinagre, hermano, pero impresionante. Era terrible, los domingos para mí, encima yo trabajaba el día domingo, y a veces me iba ebrio a trabajar.
El 1 de enero para mí eran los días más terribles de mi vida. Yo, hasta el día que me convertí, anterior, yo no sabía lo que era estar sano el 1 de enero. Pero si eran las 10 de la noche y yo ya estaba pero muerto. Yo ya ni sé a quién le daba el abrazo. Pero cuando uno anda medio tocadito, abraza a cualquiera. Y uno ni se acuerda lo que hace. Yo creo que el Señor me purificó. Y sabes que cada 1 de enero, cuando estoy con mis hijas, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi familia, yo traigo al presente ese recuerdo. Y yo me he sentido como esa mujer que hace 12 años padecía flujo. Y muchas veces me sentí como Jairo, viendo el milagro en otros y esperando que el milagro me llegue. Pero tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. No tienes que ser como esas personas que alborotan y que tienen tanta convicción de que no va a suceder. Si hoy yo puedo abrir tu corazón al camino del milagro, yo creo que va a suceder. No importa cuánto tengas que esperar. Que tu misión, tu objetivo en la vida, sea ver el milagro de Jesús. Conócelo. Lee lo que Él habla, lo que Él dice. Vas a ver la gloria de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, querida iglesia. Desde que llegué a este lugar y comenzamos a adorar al Señor, y cuando estábamos orando por Pablo incluso, yo siento que hay un ambiente especial acá. No es que, porque a veces dicen, todas las reuniones son iguales. No todas las reuniones son iguales. ¿Cuántos dicen amén? Seamos sinceros. Hay reuniones y reuniones. Hay reuniones en las cuales tú llegas y te vas. Pero hay otras reuniones donde tú, desde que llegaste, antes de llegar, percibes en el ambiente. Yo lo estaba escuchando cantar a ustedes, hermano, hasta entonado cantar. Ya empezaron los milagros, ¿bien? Hasta afinaditos estaban cantando. Y estaban como entusiasmados, y eso me gustó. Porque hay otras veces que vengo, hermano, y acá los hermanos que dirigen la alabanza están dando cuerda como, vamos hermano, y vamos hermano. ¿Cierto? Hay una hermanita de lente que no la he visto que dirigía la alabanza acá. ¿Cómo se llama esta hermana de lente que se casó? Noelia. Y yo ahí cierro los ojos y después miro yo a la gente, pero animando a la gente como vamos, que se puede. Pero hoy fue diferente. Algo percibí. Y esto es rico. Y mientras adoramos al Señor, hazte la siguiente pregunta. ¿Con qué personaje tú te identificas? ¿Con Jairo? ¿Con la mujer que hace 12 años había sido desechada? ¿Con la niña que está muerta y espera una resurrección? ¿O con la multitud que alborota, que hace barullo, que se burla? ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás en aquellos que esperan, que creen, que buscan? Yo creo que Jesús está aquí. Y Jesús no ha venido a perder su tiempo. Jesús vino a hacerse real en tu vida. Vamos a adorar al Señor, Pablo. Y yo quiero que ustedes cierren sus ojos y entremos en esta adoración espiritual. Que su presencia descienda allí donde tú estás. Y no importa en qué condición tú estás. Que la vida fluya. Que lo sobrenatural descienda. Que el milagro acontezca. Oh, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Que nada le distraiga de este tiempo. Que nada le distraiga de este momento.